323 to 5. 1950. El 5 de junio de 2009, a eso de las 3 de la tarde, los niños dormían la siesta, mientras un voraz incendio consumía una guardería que jamás debió serlo, y que acabó con la vida de 49 niños, no mayores de 5 años. En Hermosillo, Sonora, en México, se inició un incendio en una bodega perteneciente a la Secretaría de Hacienda de tal país. Esta bodega compartía una misma pared con la guardería ABC. Y es que esta guardería no era más que otra bodega. Una bodega transformada en una guardería, ubicada en un área industrial, y es que esto no le importó a los corruptos que iniciaron esto como un negocio. A ellos no les importaba que la estructura no fuera apta para albergar niños o para albergar personas en general. A ellos simplemente les importaba generar más dinero. Como pueden ver en la siguiente fotografía, eran 3 bodegas, una al lado de la otra, y una de ellas se acondicionó para que funcionara una guardería, donde según la ley se considera un lugar de afluencia masiva porque la misma pasa de las 50 personas por día. Acá en la guardería ABC, en el momento del incendio habían 175 niños más los empleados. Por lo tanto, este lugar debió contar con las siguientes medidas de seguridad: puertas de emergencia con las dimensiones necesarias y un mecanismo de apertura de fácil acceso, lo que contradice la realidad de esta guardería, ya que contaba solamente con 2 salidas. Una era la principal y otra, la que se suponía era la salida de emergencia, no cumplía con estas medidas, era del mismo tamaño o más chica. Además, no contaba con un mecanismo de fácil acceso. Incluso las mismas maestras dicen que esta supuesta salida de seguridad solo abría hacia adentro, es decir, las personas que estaban dentro de este incendio estaban totalmente atrapadas porque no podían salir. Tenían un portón que tampoco contaba con la apertura de fácil acceso que se exigía. La ley dice que los muros, paredes o techos de este tipo de inmuebles no puede estar construido ni envueltos en materiales inflamables. Otra cosa que se contradice totalmente con la realidad de la guardería ABC, ya que esta guardería tenía un techo de chapa, de metal, de aluminio, no sé cómo le dicen en sus países, acá en Argentina le dicen chapa, y como en esa localidad de Sonora en verano las temperaturas pueden alcanzar hasta 50 grados, ellos decidieron cubrir este techo de chapa con un techo de poliuretano, un material altamente inflamable que en el momento del incendio se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre todos los niños. Otro punto importante que exige la ley acá es que debió haber extintores de fuego y detectores de humo, algo que brilló por su ausencia en la guardería ABC. Al principio les comenté que la guardería ABC compartía la misma pared con la Secretaría de Hacienda, con la bodega de la Secretaría de Hacienda. Pues esta pared ni siquiera era una pared completa, es decir, no abarcaba del piso al techo en su totalidad, no. Era una pared que no llegaba hasta el final y quedaba un espacio en común entre ambas bodegas. Por lo tanto, a los ingeniosos dueños de esta guardería se les ocurrió colocar una lona así al estilo circense para hacerlo lindo para los niños. Colocaron esta lona que tapaba ese espacio y a la vez daba como toda una especie de subtecho dentro del techo. Pues al momento del incendio, el calor obviamente derritió esta lona y permitió el acceso de todo este humo tóxico que fue
el mayor causante de las muertes de estos 49 niños. Acá estos 49 niños no todos murieron calcinados, no, en su mayoría murieron intoxicados por este humo que entró rápidamente por esta pared inconclusa. Seguramente si esta pared hubiera estado completa, este humo no hubiera entrado tan fácilmente y los niños quizás hubieran podido salir todos o más de lo que pudieron salir vivos. La desesperación de los vecinos y los que se acercaban al ver este incendio era grande. Eran niños los que estaban adentro, eran bebés los que estaban allí muriendo. Así que al no poder ingresar por las inútiles puertas y medidas de seguridad que tenía esta guardería, uno de ellos decidió usar su propia camioneta y estrellarla en 3 ocasiones contra la pared de esta guardería y lograr abrir 3 orificios por donde estas personas pudieron ingresar y empezar a sacar a estos inocentes de acá. Los niños eran sacados y llevados a las casas vecinas. Las personas sacaban la mayor cantidad de niños que podían, 2 o 3, y los iban llevando a estas casas vecinas donde los resguardaban mientras llegaban las ambulancias, las cuales al llegar no eran suficientes. Insólitamente no habían ambulancias suficientes para transportar a estos niños y las mismas no podían darse el lujo de irse con 1 o 2 niños. Tenían que esperar llenarse a su máxima capacidad para poder ayudar y salvar a la mayor cantidad de niños posibles. Pero mientras esperaban esto, los niños estaban sufriendo, estaban quemados. Muchos tenían hasta el 80% de su cuerpo quemado. Así que las personas, al desesperarse, al ver a estos niños sufriendo, muchos tomaron sus autos particulares y comenzaron a llevar a los niños al hospital. Las patrullas de policía también pidieron permisos a sus superiores por la radio y comenzaron a llevar a estos niños. Hay testimonios que dicen que veían las patrullas de los policías llenas de niños quemados. La desesperación era grande, eran niños que estaban sufriendo allí y los llevaban urgentemente al hospital porque las ambulancias, lo repito, es insólito que no hubiera la suficiente cantidad para transportar a estos heridos. Se comenzó a regar la noticia de que se estaba incendiando la guardería ABC y al llegar los padres las noticias eran escasas. Nadie sabía nada, nadie sabía qué pasó. La desesperación de ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Nadie sabía dónde estaba tal niño. Las maestras estaban desesperadas, sacaban la mayor cantidad de niños que podían, pero no era momento de reconocer, era momento de sacar la mayor cantidad de niños de allí. En un reportaje que realizó Televisa Sonora, se ve a una ex maestra que se recrimina a ella misma y dice que si no la alcanza una responsabilidad penal, al menos sí una responsabilidad moral, civil, porque ella se sentía, al igual que todas las maestras, responsables de la vida y la seguridad de estos niños y no pudieron salvarlos a todos. Incluso esta maestra llamada María Carretas perdió a su niña acá en el incendio. Su niña estudiaba acá y también fue una de las madres que perdió a su hija acá calcinada. El relato de esta chica es muy conmovedor. Ella cuenta acá que su niña perdió los dedos de sus manos porque en la desesperación de la bebé intentó abrir una puerta y esta estaba tan caliente que le comió los dedos, se los calcinó y al llegar al hospital vivió 1 día, 2 días, algo así, y le tuvieron que amputar los deditos. Además, ella cuenta que la niña ya había perdido la nariz, había perdido las orejas y no soportó y murió al siguiente día después del incendio. Ver estos reportajes, ver estos testimonios es muy duro, es imposible no llorar y no llenarte de rabia y de impotencia al ver lo que sucedió acá y cómo no pudieron salvar a estos niños por la indolencia y los intereses personales de los políticos involucrados acá. María también comenta acá, no sé si fue una mala interpretación de ella porque después lo vi como diferente en otros reportajes, pero ella comenta que una de sus compañeras declaró ante la policía que en su desesperación por salvarse ella se quitaba niños de las piernas y de los brazos, niños y niñas que querían salir de allí, no tenían forma de salir y se aferraban a ella, pero ella los apartaba para salir. Acá el instinto de supervivencia humano en su máxima expresión. Pero no juzgo el accionar de esta maestra, pero no sé, me parece sumamente difícil dejar a unos niños allí quemándose, muriendo. No sé, tratas de hacer lo que puedas para salvarte tú, pero también salvar a estos niños, o por lo menos a algunos. Pero si esto es cierto lo que cuenta ella, que la maestra se quitaba a los niños de las piernas y de los brazos para poder salir, es muy rudo su reaccionar. Se entiende el dolor de los padres, obviamente el dolor es grande al perder a estos niños de esta manera,
pero a mí me parece que las maestras no fueron las culpables, porque incluso el incendio no se generó en la guardería, sino en la bodega contigua. Así que echarle la culpa a las maestras me parece totalmente fuera de lugar. Ellas hicieron lo que pudieron, sacaron a la mayor cantidad de niños posibles. Incluso la mayor cantidad de niños que se salvó fue porque lo sacaron las maestras, porque eran las que estaban allí en ese momento. Yo veo inconcebible que una maestra no quisiera sacar a los niños. Para mí lo primero que hicieron ellas fue eso, sacar a la mayor cantidad de niños posible, pero son humanas y no tienen la capacidad, el entrenamiento que tendría un bombero o un policía. Ellas pudieron sacar a la mayor cantidad de niños que pudieron. En un reportaje también que leí impreso decían las maestras que algunas de ellas estaban almorzando en el momento que comenzaron a escuchar los gritos de otra maestra que decía que se estaba incendiando, pero ellas no veían fuego, ellas solamente veían una gran cantidad de humo muy espeso, y en ese momento salieron corriendo a buscar a sus niños. Una de ellas relata que tomó a un grupo de niños, pero ya el humo le impedía avanzar hacia otro lugar, por lo que se encerró con ellos en un baño y a través de una pequeña ventana le gritó a las personas de afuera, quienes sacaron el aire acondicionado, y por ese orificio esta maestra y estos niños pudieron salvarse. Otras maestras toman en brazos a la mayor cantidad de niños posible y a otros los arrastran con los pies hasta llegar a la puerta y poder sacarlos, dejarlos afuera, volver, traer otros y dejarlos afuera. Y otras maestras se encargaban de estos niños de afuera, llevarlos a las casas vecinas antes de que esto estallara, porque estaba el rumor de que este fuego iba a llegar hasta unas bombonas de gas y todo esto iba a estallar. Así que la desesperación era mucho mayor. Como pueden ver en estas fotografías, los sectores C2, C1, B2 y B1 eran los que estaban más cerca del origen del fuego y más lejos de la salida. Una vez que el humo invadió por completo el lugar, a las maestras le era imposible volver a llegar a ese lugar. Por eso la mayoría de los niños que murieron en este sector de la guardería, porque era lo más al fondo y lo más cerca del origen del fuego. La guardería ABC funcionaba bajo el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, el Seguro Social subsidiaba estas guarderías, le encargaba a empresas o sociedades civiles particulares crear estas guarderías, mantenerlas, administrarlas, y por cada niño el Seguro Social, el Estado, le daba una cantidad de dinero que en general leí que aproximadamente el Seguro Social le otorgaba a esta guardería 400,000 pesos mexicanos al mes en este momento. Mientras más niños tuviera esta guardería, más dinero el Seguro Social le otorgaba a esta gente. Pero que tuvieran más niños no significaba que tuvieran mejor atención o mayor personal para atenderlos, no. Había poco personal y una gran cantidad de niños para obtener la mayor cantidad de dinero posible de ellos, ya que estas guarderías estaban destinadas a personas de bajos recursos que ganan cierta cantidad de dinero y no pueden pagar una guardería mucho más cara, porque a pesar de que esta guardería era subsidiada por el Seguro Social, no era gratuita. Aproximadamente tenían que pagar $200 por cada niño, por lo que no era un servicio gratuito y los padres no estaban pidiendo un favor, estaban pagando por ello. Este tipo de guarderías en México existió desde los años 80, pero en el 2003 se flexibilizó la ley y los requisitos, por lo que esto creció, hubo más gente que pidió una concesión para llevar a cabo este tipo de guarderías, este tipo de estancias, y se saturó el sistema. Creció exponencialmente la cantidad de guarderías subrogadas y por lo tanto se convirtió en un gran nido de corrupción, porque se detectó que la mayoría de estas concesiones estaban a cargo de personas y familiares muy relacionados a las altas esferas del poder en México. O sea, los familiares de grandes políticos y personas metidas acá eran los que llevaban estas guarderías. Algo que delata totalmente todo el nido de corrupción acá, porque si tú eres familia mía, te doy la concesión, maneja esto, te doy la plata. Un nepotismo total. El incendio de la guardería ABC dejó al descubierto una trama de corrupción tremenda en Sonora y en México en general, porque esta concesión de la guardería ABC estaba a cargo de la prima de la primera dama de ese momento y de una persona muy relacionada con el gobernador de ese momento de Sonora. Marcia Matilde Gómez del Campo era la prima de Margarita Zavala, como les dije, la primera dama de ese momento, la esposa de Felipe Calderón.
Esta mujer, junto con 3 personas más, eran los encargados de administrar esta guardería, de manejar el dinero, de encargarse de que este lugar funcionara como debía. Pero no, se lavaron las manos y no fueron ellos los culpables, no fueron ellos los que tuvieron que ver con que este lugar funcionara en pésimas condiciones. De hecho, Marcia Matilde Gómez del Campo fue absuelta de los cargos de manera adelantada. ¿Por qué? No se sabe. Muchos dicen que por ser la prima de la primera dama. La versión oficial de qué fue lo que originó el incendio dice que se originó un cortocircuito en un sistema de enfriamiento de la bodega. Este cortocircuito genera unas chispas. Estas chispas cayeron sobre los papeles de este archivo, de esta bodega de la Secretaría de Hacienda. Todos estos papeles se incendiaron y esto fue lo que se pasó a la guardería y ocasionó la muerte de estos 49 inocentes. Pero esto fue refutado, y es que en 2010 un experto estadounidense, David Smith, de manera gratuita realizó otro peritaje y él detectó que en la bodega no había electricidad. Por lo tanto, era imposible que allí hubiera ocurrido un cortocircuito. También detectó que era imposible que el incendio fuese ocasionado por un cigarrillo, por ejemplo. Estos nuevos datos generó una gran polémica en México porque esto originó y creó fuerza a una teoría de que el incendio fue provocado en esta bodega con la intención de quemar unos documentos que involucraban a Eduardo Burrs, el gobernador de Sonora, con un gran desfalco de más de 10.000 millones de pesos. Como el mandato de este hombre se iba a acabar, venían elecciones próximas, él quería eliminar todo rastro de su desfalco, de su corrupción, de su toma de dinero indebido. Por lo menos esto es lo que se dice, no me consta, pero es la teoría después que se determinó que el incendio no fue ocasionado por un cortocircuito. No fue generado con la intención de quemar a estos niños, de asesinar a estos niños, sino con la intención supuestamente de acabar con todos estos documentos que demostraban el desfalco al estado de Sonora. Esta versión de los hechos afirma que fue Carlos Lam Félix, secretario del gobernador de ese entonces, Eduardo Burrs, quien solicitó quemar la bodega contigua a la guardería encargándosela al jefe de sus escoltas, Andrés López Mesas, alguien que llamaban el teniente, y el cual meses después del incendio amaneció muerto. Hubo 2 personas que salieron a dar entrevistas y al decir que conocían a este hombre y sabían, confirmaban que supuestamente Lam Félix y su escolta fueron los que originaron el incendio en esta bodega, pero son testimonios que no tienen una fuerza y, siendo lógicos, son testimonios que no son probatorios de nada. No digo que sea mentira, pero tampoco puedo decir que sea verdad. Estos testimonios, si lo vemos desde un punto de vista lógico, carecen de todo sentido y de toda validez. Por lo tanto, la justicia mexicana no le dio mucha importancia a esto, porque además se dio en un momento donde se acercaban otras elecciones. Entonces leí otras teorías que decían que esto lo sacaba el partido tal para perjudicar al partido tal. Todo una maraña política allí que no es que puede que sea verdad, a veces tiene sentido, pero les vuelvo a repetir, desde un punto de vista lógico, estos testimonios carecen de todo fundamento. Haya sido o no intencional el incendio, acá hay culpables claros. Funcionarios estatales y federales que omitieron sus responsabilidades y primaron sus intereses económicos. Algunos de estos culpables impunes son Juan Molinaro Orcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien dio su autorización para que la guardería operara sin los estándares de seguridad requeridos. Este hombre firmó documentos que le otorgaban a la prima de la primera dama el derecho a crear esta estancia infantil, a crear esta guardería, sin haber verificado antes que esto cumpliera con las medidas necesarias. Este es uno de los culpables, definitivamente, porque no puede firmar un papel sin saber que esto está en orden. Marcia Matilde Gómez del Campo, junto con sus 3 socios que se encargaron de llevar a cabo esta guardería, este negocio para ellos, y que no cumplieron con los estándares básicos mínimos de seguridad. Y esta mujer, la prima de la primera dama, el juez determinó que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre la seguridad de los niños. ¿Cómo no va a tener ninguna responsabilidad sobre la seguridad de los niños si es la dueña de la guardería? Si es la dueña de la guardería, ella tiene que ser la garante de la seguridad de las personas que habitan su establecimiento. Arturo Leiva Lizárraga, delegado del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Noemí
López Sánchez, titular del Departamento de Guardería, también del IMSS, quienes tenían que emitir la certificación técnica del inmueble y no lo hicieron. Personas que no hacen su trabajo seguramente porque le dieron un soborno, y esto ocasiona lo que ocasionó: 49 niños muertos por ineptos, por no cumplir su trabajo. Willebaldo Alatriste Candiani, director de Protección Civil del Estado, de Dirección Civil, alguien que también tiene que resguardar la seguridad de todos los civiles del país, de todos estos establecimientos, y tampoco lo hizo. No ordenó ni una sola visita a este establecimiento para verificar que esto funcionara como debía. Ni una sola visita desde el 2001, cuando se inició esta guardería, hasta el 2009 que ocurrió el incendio. No hizo nada. Roberto Copado Gutiérrez, director municipal de Protección Civil de Hermosillo, tampoco inspeccionó las condiciones de seguridad de este local. Desde el 2001 hasta el 2009, nunca hizo una inspección de seguridad. Delia Irene Botello, coordinadora zonal de guarderías del IMSS. Eduardo Burst, el gobernador del estado de Sonora en ese momento. Sobre él recae el mayor peso. Es el gobernador del estado, tiene que tener personas competentes a quien encargarle estas funciones. Si tu gente no trabaja bien, tú eres el responsable, tú eres el jefe, tú das la cara. En el año 2016, entre estas personas que le mencioné y otras más, se les dio sentencia. Se le dio hasta 20 y 30 años de cárcel. ¿Pero qué pasó? Estas sentencias no fueron cumplidas. Estas personas, ninguna pagó cárcel. Es inadmisible que 10 años después del incendio, donde murieron 49 niños, aún no haya ni una sola persona en la cárcel. No haya, según la justicia mexicana, ningún culpable. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con los socios fundadores? Ellos no sabían lo que pasaba en la guardería. Ellos tienen un negocio y no saben cómo funciona esto. Ellos nunca fueron a esa guardería. No es de lógica ver que falta una salida de emergencia, que faltan extintores. No es lógico darse cuenta de esto. No creo que estos tipos nunca hayan ido a la guardería. ¿Son los dueños y nunca fueron y nunca se enteraron de esto? No lo creo. A una década de lo que se considera la peor tragedia infantil que ha sucedido en México, el 22 de mayo de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó una denuncia penal al exgobernador de Sonora, Eduardo Burst, por su incompetencia en este caso. México ha tenido 3 presidentes desde entonces. Los 3 han prometido justicia para los padres de la guardería ABC. Hasta el momento, 2 no cumplieron. 1 aún tiene chance de hacerlo. Pero por ahora solo se tiene 130.000 folios en este expediente y ni un solo preso por este asesinato, porque es un asesinato de 49 niños. El 5 de junio de 2009 quedará grabado en la memoria de los mexicanos como el día donde la negligencia de los directores de la guardería ABC y del Instituto Mexicano del Seguro Social primó sobre la vida de estos 49 niños. Y es que es inaudito que un organismo como el Instituto Mexicano del Seguro Social no regule eficientemente estas instituciones, estas guarderías, estas estancias que están a su cargo. Es imposible que este organismo no haga eficientemente su trabajo. Por lo tanto, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el mayor responsable de estas 49 muertes. Y bueno, chicos, esto fue todo por hoy, por este video, esta nueva etapa del canal. Así que coméntenme acá abajo si les gustó este video, si les parece esta nueva temática que va a tratar el canal, sin dejar atrás los temas de las telenovelas. Aún los voy a seguir haciendo. Coméntenme aquí si les gustó y también digan qué otros casos quieren hacer. Este caso mexicano quería hacerlo porque me conmovió muchísimo todos los videos que había visto antes. Es muy fuerte este tema en particular, y quería hacerlo porque me indignó muchísimo leer sobre esto. No olviden dar like, comentar y por supuesto suscribirse. Chao.